Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Nosotros, nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Senior, démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de él. Mientras ustedes van buscando en la epístola a los Hebreos el capítulo 11, quiero saludar en el día de su cumpleaños a Guillermo Álvarez, Samuel Bonilla, Mari Rendón. Guillermo Álvarez, Samuel Bonilla, Mari Rendón y Violeta Acevedo. Feliz cumpleaños para todos ustedes. Capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Leemos los primeros 3 versículos, por favor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Al acercarnos a tu palabra, Señor, nosotros reconocemos que tu palabra es justa y que tú eres bueno. Reconocemos que tú eres digno de recibir toda adoración por medio de nuestra vida y de nuestro cántico. Pero reconocemos también, Señor, que necesitamos sensibilidad y sensatez para que al escuchar tu palabra, nuestra vida sea transformada y nuestra vida sea sabia, y que esa sabiduría nos lleve a la salvación. Tantos años de predicación de tu palabra tienen como fin mostrarle a tu iglesia tu inmenso amor y el anhelo constante que tienes tú todos los días de querer encontrarse o encontrarte con nosotros, tu iglesia. Tu palabra afirma por medio del apóstol Pablo que por medio de tu palabra tú has limpiado a esta novia tuya. Así que cada vez que tu predicación viene a un lugar como estos y a las iglesias en todo el mundo, lo que en realidad estás haciendo es preparando a tu novia para el día del encuentro. Hoy, con humildad de corazón, nosotros inclinamos nuestro rostro y ponemos atención desde nuestra mente y desde nuestro ser interior a tu palabra, porque con gratitud queremos responder a lo que quieres decirnos. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, para mí es de mucho deleite, de mucho gozo, pero también produce un poco se le contrae a uno todo cada vez que pasa a este lugar a compartir la palabra del Señor. Porque si bien es cierto, no lo hacemos con miedo, sí lo hacemos con temor y con mucha reverencia, finalmente, que es la palabra del Señor. Y de manera introductoria para este mensaje, quiero contarles una experiencia cuando yo era niño. Y no quiere decir que voy a hablar de mí, sino simplemente esa manera de ilustración. Nunca en los mensajes
se debe predicar a alguien distinto a Jesucristo el Señor. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente: no me propongo saber absolutamente de nada, sino de Jesucristo y de este crucificado. Y uno de mis mejores recuerdos de cuando tenía unos 10 u 11 años es que en mi pueblo natal mis papás me permitían arriesgarme a correr con mis 2 hermanos menores y hacíamos un recorrido de varias cuadras en mi pueblo. Y digo que mis padres me permitían arriesgarme a correr varias cuadras junto con mis 2 hermanitos, porque a pesar de que mi pueblo es pequeño, habían ocurrido varios accidentes de tránsito en los que los niños, sin medir distancias y sin medir consecuencias, fueron atropellados y por supuesto murieron. Entonces yo llegaba a la casa después de que hacíamos el recorrido, llegaba con mis hermanitos y después de cruzar bajadas en plano y luego subir hasta llegar nuevamente, donde me esperaba una biblioteca con muy escasos libros. Tengo muy clara la memoria de cómo era la biblioteca de mi casa. Tenía muy escasos libros, pero era un lugar, yo diría que en el que más me amañaba. Lo más acogedor de mi casa, siendo mi casa muy acogedora toda, donde más encontraba agrado en quedarme era en la biblioteca precisamente. Y estos libros, los pocos libros que había, me servían como punto de apoyo no solamente para hacer mis tareas escolares, sino para instruirme también. Desde muy pequeño he sido devorador de libros, me gusta mucho la lectura. Y después de tantos años, 55, 56 años, después de tantos años, todavía puedo leer el aroma de los libros, de otros impresos como mapas y dibujos y demás. Uso la Biblia regularmente. Respeto a los que no cargan Biblia, no sé qué razón tendrán, y que ahora la tienen en un dispositivo móvil. Pero la palabra del Señor nos viene diciendo desde siglos atrás que el Señor habla es del libro, no de un dispositivo móvil. Repito, respeto mucho a los que andan con su Biblia en un dispositivo móvil. Y luego, en el colegio, o sea, pasada mi primaria, en el colegio había una clase que se llamaba precisamente biblioteca. Después de que veíamos matemáticas, después de que veíamos castellano, lenguaje, después de que veíamos religión, materias, había una particularmente que se llamaba biblioteca y era la hora más anhelada por mí. Y allí nos dejaban ir en muchos casos a pasar la tarde revisando y eligiendo un libro para leer, y también nos daban la posibilidad de elegir libros que queríamos llevar para la casa. Cuando uno se encarretaba con la lectura, uno decía: por favor, me prestas el libro y luego lo regreso. Una de las cosas que casi nadie devuelve son los libros que uno presta. Es algo curioso. Entonces, en el caso de la biblioteca, ya se están usando unos, no sé si ahora, pero en mi época, unos carnet o unas tarjetas a través de las cuales llevaban un control para que quien se llevara el libro lo regresara nuevamente. Pero también quiero decirle, mis amados hermanos, que en esos días, o sea, hace unos 55, unos 56 años, la libertad para un niño de 11 años no consistía en tener un teléfono móvil, un celular o una tableta. No. En eso no consistía la libertad. El poder y la libertad consistía en tener su propia tarjeta de biblioteca que me acreditaba, como les dije anteriormente, inclusive para pedir libros prestados. Siempre me mostré interesado por las biografías, entre otros textos,
Y cada que toco este tema, no dejo de recordar a Mariana Moreno y a Estefanía Moreno, cuando eran muy niñas todavía. ¿Dónde están? Allí las veo. Que les sugerí que leyeran muchas biografías. Estamos hablando de unos 20 y pico de años atrás, cuando se publicó la biografía de Albert Einstein como el hombre del siglo XX. Les suministré el libro, lo fotocopiaron y creo que se deleitaron leyendo la biografía de Albert Einstein. Entonces, para mí ha sido muy importante leer biografías de personalidades y, por supuesto, leer otros textos. Luego, después de conocer al Señor Jesús y de centrar mi lectura en la palabra de Dios, en la Biblia, diga la Biblia, me doy cuenta que la mayor parte de la Biblia son precisamente biografías que nos cuentan las historias de hombres y mujeres, reyes y naciones, jueces y profetas. Dios, al parecer, cree en el concepto de que usted y yo aprendemos mejor cuando la verdad cobra vida, cuando hay alguien que está para ser ilustrada la verdad de Dios. Y así a lo largo de las Escrituras, Él nos presenta la verdad a través de biografías de personas buenas y personas malas, personas virtuosas, personas malvadas, personas espirituales, personas sensuales, personas sacrificadas y personas ocupadas en sí mismas o simplemente egoístas. El tema que les quiero presentar en este día es los principios de nuestra fe. Los principios de nuestra fe. Si usted ha leído o empieza a leer la epístola a los Hebreos, pronto va a descubrir una carta escrita para unos cristianos originalmente judíos, convertidos al cristianismo, y que para ese momento de la historia cundían los problemas y cundía o era muy amplia la persecución a la que eran sometidos. Esto de la persecución ha sido en el curso de la historia para la iglesia. Seguir a Cristo cuesta un precio muy alto. Dígale al que tiene a su lado, seguir a Cristo cuesta un precio muy alto. Es exactamente las persecuciones y los problemas que está enfrentando la iglesia del Señor al día de hoy. ¿Cuántos en grado máximo, en grado medio o en grado mínimo han sufrido persecución por causa del Señor Jesucristo? ¿Aló? Si usted, mire muy poquito, si usted no ha sufrido persecución por causa de Cristo, permítame decirle que usted no está viviendo una vida conforme a lo que el Señor está mandando en la palabra de Dios. Lo que me da un indicador muy alto que usted está viviendo de gancho con el mundo, que usted está perdido en el mundo, que es un cristiano nominal, nunca un cristiano íntegro, un cristiano sincero. Porque seguir a Cristo es motivo de gran persecución. ¿Cuántas vueltas le han dado a este tema de la apertura, de la inauguración de la Copa América, donde el pastor Emilio Agüero, del Paraguay, tuvo ese privilegio de anunciar a Cristo Jesús? Muchos cristianos aplaudimos y hasta quedamos gratamente sorprendidos, cuando no demasiado asustados. Pero si ustedes ven las redes, reventaron inmediatamente, y creo que esto lo proporcionó el Señor, lo permitió el Señor, para que la iglesia despierte, porque las redes reventaron inmediatamente y fueron miles y millones de mensajes anticristianos y contra la iglesia del Señor. Y los cristianos, parcos, quietos, dormidos. Es cierto que estamos enfrentando persecución hoy, y es precisamente en el capítulo 11 donde encontramos biografías de personas como ustedes, como yo, gente común y corriente. Ninguno de ellos caminó perfectamente y ninguno creyó sin momentos de duda y titubeos
Incluso algunos llegaron a arrastrar con la incredulidad. Permítanme, amados hermanos, íntima devoción y quienes siguen esta transmisión, mostrarles en retrospectiva que existe un hilo conductor en las biografías de estos hombres y mujeres que nos habla el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. ¿Sabe cuál es ese hilo conductor? Que ellos vieron lo invisible y persiguieron lo imposible. ¿Cómo está su vida hoy, iglesia? ¿Usted se está dejando guiar por lo que tiene enfrente? ¿Usted desfallece cuando se está enfrentando a un imposible? El único que no puede hacer lo imposible es Satanás. Pero si usted es hijo de Dios, debe tener muy claro que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Ellos llevaban un ritmo, así como yo lo hacía con mis dos hermanitos. Arrancábamos con mucho impulso, pero cuando empezábamos la loma empinada, antes de llegar a la casa, ya íbamos jadeantes, ya íbamos con mucha sed, íbamos agotados y nuestras fuerzas empezaban a desaparecer. Luego, con el tiempo, conociendo las Escrituras, me doy cuenta lo que dice el Salmo 84, que este caminar, que este peregrinaje, que los que caminamos por este camino, dice que mientras más avanzamos los peregrinos, más cobramos fuerzas. Esto es algo muy contradictorio. ¿Cómo así que mientras más caminamos, más fuerzas tenemos, cuando lo natural sería que fuéramos perdiendo las fuerzas? Y esto es porque no caminamos por vista, sino por fe, y porque creemos que el que empezó en nosotros la buena obra también la terminará. Ellos marcharon a un ritmo muy distinto al nuestro. Ellos llevaban una marcha muy distinta a la que está llevando la iglesia hoy. Ellos llevaban una velocidad que mostraba resistencia, una resistencia que antes de conocer a Jesús no hubieran podido tener. ¿Y sabe cuál es el ritmo al que marcharon ellos? Marcharon al ritmo de la fe. De hecho, lo único que tenían a su favor, lo único que jugaba en su favor, es lo mismo que todos nosotros tenemos a disposición el día de hoy, y es la fe. Mire cómo dice el escritor: ahora bien, la fe es, y ojalá que este es se le quede muy grabado para lo que le voy a decir en los siguientes minutos. Por el momento, comencemos por desglosar esta definición práctica de estos versículos que acabamos de leer, y permítame darle 3 principios que surgen de esta declaración que está aquí en los textos leídos en esta mañana. Lo primero es que la fe proporciona una base permanente para nuestra esperanza. La fe proporciona una base permanente para nuestra esperanza. Miren lo que dice el versículo 1, y yo quiero que en esta mañana participemos todos de la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer, como lo hago en otras ocasiones, lo he hecho en otras ocasiones. Yo leo lo que está en negro y ustedes leen lo que está en color. Allá les aparece en la pantalla en blanco, para mí aparece en negro. Pero en fin, ustedes leen lo que está en azul y lo que está en rojo, por favor, iglesia. Que se oiga: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, una traducción de este texto, después de tantas traducciones, sin perder el sentido de lo que el escritor nos está diciendo aquí, es que la fe es garantía o la seguridad de lo que esperamos. Aquí tenemos las palabras seguridad, en otras versiones certeza, en otras garantía, y esas son buenas traducciones. Pero déjenme, hermanos, darles otra palabra para agregar a esta lista. La palabra en griego es
upostasis. Upostasis. Esta palabra es una palabra compuesta. Estasis, o sea, S-T-A-S-I-S, significa estar de pie. Y la palabra upo significa estar debajo, o debajo más bien. En otras palabras, lo que este texto nos está diciendo es que la fe es seguridad o garantía o certeza de estar en un terreno firme, no en un terreno movedizo. Es tener un buen fundamento sobre el cual se está asentando nuestra esperanza. ¿Cuál es el fundamento donde se está asentando nuestra esperanza? ¿Aló? La fe. Una de las recomendaciones que mi padre me daba desde que era muy pequeño es que usara buenos zapatos. Y él decía, mijo, unos buenos zapatos bien lustrados, bien puestos, por sencillos que sean, no solamente te están dando lustre a ti, sino que también te están dando la garantía de que no vas a resbalar, que no vas a caer. Porque finalmente la base nuestra son los pies y por lo tanto deben estar calzados, bien calzados, como lo dice también la palabra del Señor, calzados con el apresto del Evangelio. Alabado sea el Señor. Si usted observa el verbo, y quiero pedirle a producción que me coloque nuevamente me ponga allí el nuevo de nuevo. Ustedes se dan cuenta que el verbo está en tiempo presente. Dice, ahora bien, la fe es. No que fue, no que será, sino que la fe es. Lo que significa que nuestra fe se está construyendo, se está formando, está creciendo. Ese que es el fundamento para que tengamos una buena esperanza. Todos los días nuestra fe debe estar más sólida, nuestra fe en Cristo Jesús. No hablo de fe histórica, no hablo de fe de política ni de nada de estas cosas. Hablo de la fe que es el resultado de fruto del Espíritu Santo, también es don del Espíritu Santo. Y seguramente usted, como muchos cristianos, me preguntarán, pastor, ¿y qué estamos esperando? Iglesia, ¿usted qué está esperando? Yo inmediatamente le voy a decir qué estamos esperando. Hermanos, íntima devoción, estamos esperando el regreso de Cristo Jesús por su iglesia. Y yo aplaudiría por esto. Estamos esperando que nuestros futuros cuerpos sean glorificados. Alabado sea el Señor. Estamos esperando reunirnos con todos los creyentes que ya han partido a la gloriosa presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Estamos esperando un reino literal, real, no lo ponga en duda, donde Cristo Jesús reinará sobre la tierra y nosotros como iglesia también reinaremos con Él. Alabado sea el Señor. Estamos esperando un mundo nuevo donde moraremos eternamente con el Señor Jesús. Esto lo va a encontrar usted en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿a usted le parece poco lo que estamos esperando? ¿A usted le parece poco lo que estamos esperando? Escuchen, queridos hermanos, su fe no hace que algo se convierta en realidad. La fe simplemente abraza la verdad. Hoy se está predicando mucho. Ojo con esto, iglesia, abramos los ojos porque hay muchos infiltrados que desde los púlpitos están jugando con este tema de la fe.
Y le dicen a la gente, tenga fe y abrácelo, decrételo y abrácelo. ¿Cómo es que dicen? Mire, hablan tantas estupideces que a la postre no saben ni qué están diciendo, ni siquiera saben de qué se trata la fe. Porque si supieran, no hablarían tantas cosas horrendas que van en contra de la palabra de Dios. Su fe, ahora lo va a decir conmigo, a partir de hoy. Iglesia, ¿estamos aquí? Diga, a partir de hoy, cuando finaliza este primer semestre de 2024 y cuando se asoma el segundo semestre de 2024, mi fe no va a ser que algo se convierta en realidad. Mi fe simplemente se va a dedicar a abrazar la verdad de Dios. Alabado sea el Señor. Y sabemos que estos anteriores hechos, es decir, el regreso de Cristo, nuestros futuros cuerpos glorificados, de unirnos con los creyentes, que vamos a estar, que el reino de Cristo sí es un reino literal y que Él reinará en el mundo y que reinará con nosotros, que va a haber un mundo nuevo donde moraremos eternamente con Él. Todo esto lo sabemos, es por medio de la fe. Fe que en unas palabras inspiradas de Dios, continuamente, por medio de esa fe, está edificando un fundamento sobre el cual nosotros como iglesia nos mantenemos firmes. Nuestra fe, iglesia, no debe ser un anhelo nostálgico. No debe ser un anhelo de mostrar caras largas. No debe ser un anhelo de tristeza, como cuando estamos esperando que algo suceda algún día. Algún día sucederá. No es esa nuestra fe. Creo que es válido decir entonces que la fe no es un sentimiento. Sin embargo, también sería cierto decir que la fe afecta nuestros sentimientos, es decir, el poder tener una base creciente para nuestra esperanza. Por ende, la fe en Cristo Jesús nos hace sentir urgencia para ganar a los perdidos. ¿Aló? Con recurrencia a alguna pregunta, o esta pregunta. ¿A cuántas personas les ha hablado usted en el curso de esta semana de Cristo Jesús? O sea que usted está feliz de salvarse usted y que los demás, como le decían a uno pequeño, que se los lleve el chucho. Usted ha magnificado lo que es que un alma se vaya a la eternidad sin Cristo Jesús. El día que la iglesia sienta compasión por las almas que divagan por el mundo sin Cristo Jesús, ese día va a haber una evangelización masiva en el mundo entero por parte de la iglesia que obedece la palabra del Señor, que dice: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean cómo se comportan ustedes y ellos también glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Es usted un cirio de adorno? ¿Es usted una lámpara LED pero apagada? ¿Está usted escondiendo lo que de Cristo tiene en su vida y lo está escondiendo en los entornos donde usted se mueve? ¿Cuántas personas saben que usted es hijo de Dios? Hoy de cristianos estamos tuquios, pero de hijos santificados y temerosos de Dios es tan poco que ustedes hoy, esta mañana, se atrevieron a decir muy pocos quienes se identifican con la fe en Cristo Jesús. Y si la sal
se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Si la luz que en ustedes hay es oscuridad, qué terribles serán las mismas tinieblas. O sea que la fe en Cristo Jesús no se trata de cargar una Biblia para arriba y para abajo. La fe en Cristo Jesús no se trata de celebrar culto al Señor, a veces de mala gana, a veces de buena gana, a veces con regaño en el corazón, a veces con alegría. La fe en Cristo no se trata solamente de diezmar. Incluye que vengamos al templo, al lugar que el Señor designó, y que no sacrifiquemos los holocaustos en el lugar que no sea el templo que el Señor ha determinado, porque eso es pecado contra Dios. Incluye venir al culto, a celebrar el culto al Señor, incluye diezmar, incluye leer la palabra, incluye orar, pero también incluye que sintamos urgencia por ganar siquiera uno para Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 5, versículos 20 y 21, dice: mire iglesia, prestenle atención a esta palabra. Así que somos ¿qué? ¿Aló? Pero díganlo, hermanos. Así que somos ¿qué? Embajadores. ¿De quién? De Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Este es un curso intensivo de evangelismo. Estos dos textos, solamente estos dos, serían un curso intensivo de evangelismo. Presentarnos sin hacer alarde, sin hacer bulla, como embajadores de Cristo Jesús, para que Dios por medio de nosotros exhorte a la gente a que se reconcilien con Dios. Esto no es retórica. Esto no es de decir el mundo se está desmoronando, el mundo está rancio, el mundo huele a podrido, porque falta temor de Dios. Eso lo está diciendo hasta la misma gente. Pero nosotros, mis amados hermanos, que tan bien, regular o mal, estamos haciendo la tarea, es tiempo de que nos reconciliemos con Dios, tanto la iglesia como el mundo. Una iglesia que no se ha reconciliado con Dios es una iglesia que no tiene poder para decirle a otros que se reconcilien con Él. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? La fe en Cristo Jesús nos hace anhelar la redención de nuestro cuerpo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, capítulo magistral de esta epístola. La epístola a los Romanos usted la puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, de la mitad hacia atrás, de la mitad hacia del final hacia el medio, del medio hacia adelante, como la quiera leer. Y siempre va a encontrar una hilación tremenda. Pero este capítulo 8 de esta epístola creo que es la columna vertebral, la estructura que nos permite a nosotros saber la importancia de esta epístola que escribe el apóstol Pablo, y dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea que nosotros somos unos muertos vivientes. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Perdón. Y si el espíritu, mire que está en mayúscula, o sea el Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes.
Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué pasa? Morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. La fe en Cristo Jesús nos hace anticipar con ansioso deseo el regreso del Señor Jesús. Y no es un ansioso deseo de desesperanza, sino de ganas, anhelo. ¿Recuerdan ustedes cuando uno llevaba las tareas que le ponían en el colegio? Y cuando llevaba el croquis, cuando llevaba el mapa, cuando llevaba la maqueta, uno vivía la ansiedad de llegar al colegio para presentar su trabajo. Ansiedad muy distinta cuando no había hecho la tarea o se le quedaba. Esta es una ansiedad de estar listos para el glorioso regreso del Señor Jesús. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses o a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Versículo 9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Sabe por qué muchos no están siendo alimentados con la palabra de Dios? Porque se duermen o porque tienen su mente entretenida en otras cosas. Por eso. Porque no les importa. Porque si fuera el partido de la selección Colombia, estarían, ya se acabó. Porque tienen la cerveza al lado, cuando no el aguardiente al lado. Porque están eufóricos. Pero como es la palabra de Dios, no les importa. Déjenme decirles que si siguen así, van para el infierno. Porque nosotros estamos esperando del cielo, no del infierno. Cristo no está en el infierno, Cristo está en el cielo. Y de ahí viene. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra, miren esto, del castigo venidero. Esto no es retórica, repito. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos o quiénes realmente están ansiando la venida del Señor Jesús? Y mi pregunta es, ¿y si Él llegara ya? No es una pregunta intimidatoria, escúchenme bien, es una pregunta que no está lejana de la realidad. Si tú mueres ahora mismo, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir, hermano? ¿Crees que los pastores nos paramos aquí a divertirnos con ustedes o hacerles espectáculos o hacerles
actos de diversión para entretenerlos y de esa manera lograr que regresen la próxima vez al culto. No, les estamos diciendo, hermanos, su alma tiene que ser salva y el único que la puede salvar es Jesucristo el Señor, nadie más. Creen que ustedes están tristes y nosotros no nos entristecemos. Creen que ustedes tienen problemas y nosotros no nos afligimos porque tienen problemas. Creen que ustedes van a tomar malas decisiones y que nosotros no nos inquietamos porque van a tomar malas decisiones y saben al abismo hacia dónde van. Hermano, nosotros no somos pastores insensibles, somos pastores. Y hablo con la realidad porque hay modestias que nadie nos va a dar. Pero les garantizo que somos pastores, que estamos cuidando de ustedes para que se salven. Así toque usar de vez en cuando la vara que nos entregue el Señor como instrumento de trabajo para apacentar y pastorear a su iglesia. La fe en Cristo Jesús nos lleva a orar con alegría y con acción de gracias. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. Si les hablo así, hermanos, es porque les amo. Yo estoy en una edad en la que debería estar descansando. Y este trabajo para mí es mi descanso. Porque sé que un día le tengo que rendir cuentas a aquel que me llamó, a aquel que me envió y a aquel que está confirmando este ministerio, y la prueba es cada uno de ustedes. Hace poco estuvimos hablando del apóstol Juan, un hombre que no estaba esperando una jubilación, no estaba esperando pensionarse, un hombre que todo el tiempo le dolió la iglesia de Dios. Un hombre que sabía el valor de la salvación. Un hombre que sabía el precio que nuestro Cordero de Dios, inocente por demás, pagó en la cruz del Calvario. Él lo vio. Así lo escribe, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído. Esto les escribimos. Y él hasta el último día no cesó de procurar el bienestar y la seguridad de fe que la iglesia debe tener cuando tiene su esperanza en Cristo Jesús. Entonces, otro aspecto que nos debe llevar a tener la fe en Cristo Jesús es que nos debe llevar a orar con alegría y acción de gracias. No mire el tiempo de oración, hermano, no lo mire como algo oneroso. Acuérdese que hay una cita que usted fijó con su Creador y que lo está esperando que le cumpla esa cita. No lo deje esperando. Nada ni nadie en este universo ni en cualquier otro universo es más importante que Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, por último, y me gusta esta palabra por último, como quien dice, está diciéndolo todo. Hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Y hago un paréntesis aquí. ¿Cuántos están orando por estos servidores de ustedes? ¿Cuántos oran por nosotros? Dios les bendiga. ¿Sabe qué buscamos nosotros? No solo que este mensaje se difunda, porque es que para difundir este mensaje, hasta fácil, la están cogiendo algunos, sino que el asunto está en que este mensaje que nosotros predicamos, quien lo reciba con respeto, con honor, lo reciba como digno de vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es lo mismo recibir un regalo con desprecio que recibirlo con honor.
No es lo mismo. Y nosotros debemos dar honor a esta palabra, y con ese mismo honor debemos predicarla, y con ese mismo honor queremos que los demás la reciban. Y sigue diciendo Pablo: oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. Diga conmigo bien fuerte: porque no todos tienen fe. Se está refiriendo a gente de la iglesia. Esto no lo digo yo. Esto lo está diciendo Pablo. Gente que viene a la iglesia para ver cómo cunden en perversión y para ver cómo nos hacen mal. Que Dios nos libre de esas personas. Que el protector y dueño de esta iglesia nos libre de esas personas. Y que a nosotros nos libre de ser como esas personas. Y aquí yo creo que deberíamos parar este mensaje y pedirle perdón a Dios, porque hemos sido perversos y hemos sido malvados. Y aquí es de ir depurando, porque al cielo no entrará nada inmundo. Pero el Señor es fiel. Pero el Señor es fiel. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Aleluya. Y Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Confiamos, por lo tanto, en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Otra fallita que tenemos por acá. Y es que somos tan de cristal, somos tan, si cabe el término, imperseverantes. Si cabe. ¿Cómo? O si no me lo invento. Hoy estamos, vea, y mañana estamos y no queremos saber de nada ni de nadie. Al cielo no entrarán los pusilánimes. Los pusilánimes se van para el infierno porque Satanás es un pusilánime que quiso traicionar a Dios. El papá de la mentira, el papá de la maldad, el papá de la perversidad. Yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La fe en Cristo Jesús nos hace actuar con amor y humildad hacia nuestros hermanos en la fe. O sea, con transparencia, con diafanidad, con claridad. Póngale todos los adjetivos que quiera. Y Pablo, en esa abnegación, en ese amor que debe caracterizar a los pastores. Que no están supeditando su fe a cuántos diezmos están entrando a la iglesia, que no están supeditando su fe a cuántos regalos están recibiendo, sino que tienen ese ardor y esa pasión para no quedarle mal a Jesucristo con el ministerio que Él les ha confiado. Porque una iglesia bien alimentada y bien formada, no hay necesidad de insistirle mucho que aporte para la obra del Señor. La lógica natural nos enseña que una oveja bien alimentada es una oveja que produce miel. Oiga pues. Bueno, y miel también. Alabado sea el Señor. O sea que son abejitas también. Pican de vez en cuando.
¿Cuántas ovejas producen miel? Yo veo las caras de ustedes muy dulces hoy. Y eso me permite saber que ustedes trascienden también dulzura. Porque Cristo es dulzura también. Alabado sea el Señor. Pero una oveja bien cuidada, bien apacentada, bien pastoreada, es una iglesia per se productora de lana y de leche. Es lo lógico. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La fe en Cristo Jesús nos hace actuar con amor y humildad hacia nuestros hermanos en la fe. Mire esto, Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora, abandonen, tiene una significación inclusive de ver lo siguiente como si fuera estiércol o basura. ¿Quién se queda llorando por la basura que echó por el chut o que sacó a la puerta de su casa? ¿Quién se queda llorando después de ir a hacer sus deposiciones en el inodoro, por lo que se fue por el inodoro? Nadie llora. A duras penas miramos. Perdonen lo grotesco, pero es la realidad. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, abandonen también todo esto, mírenlo como estiércol, como basura. ¿Qué debemos abandonar? Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Se está poniendo de moda otra vez el lenguaje obsceno en la iglesia. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que, dígalo bien fuerte, Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, o sea, por lo que dejamos todo esto y por lo que Cristo es todo y está en todos, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. O sea, que les duela el afecto por su hermano. Splasnisonais. Que venga de aquí. Que no se rían con uno aquí, pero lo someten a vejámenes allá. De bondad. ¿Cuál es el antónimo de bondad? Porque Pablo estará diciendo que nos revistamos de bondad, de afecto entrañable, de bondad. ¿Por qué Pablo estará diciendo que nos revistamos de humildad? Humildad no es tener la ropa hecha jirones. Humildad no es vivir en las goteras de la ciudad. Paradójico, primero la gente se burlaba y denigraban de los que vivían en las goteras de la ciudad. Y hoy son los capitalistas los que están viviendo en las goteras de la ciudad. Porque a la postre, para Cristo Jesús, ni el que tiene es más, ni el que no tiene es menos. Humildad es que dejemos de pavonearnos como pavos reales. ¿Sabe que hay creyentes que van a las iglesias donde se dice que hay estatus económico? Y hay iglesias sustentadas en la visión
que tuvo un hombre, que creo que ese hombre se acostó ese día muy lleno, no sé cómo se acostó, y dijo que tenía que fundar una iglesia exclusivamente para ricos. Y ellos mismos se enredaron porque Jesús dijo que a un rico le es difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo nos estamos comportando con la iglesia? Y si vamos a sentirnos orgullosos, sintámonos orgullosos de predicar el evangelio de Dios. Aprendan de mí, dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Humildad. Y esta sí que se nos ha ido agotando a todos. La paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor. También me gusta esta palabra, que es el vínculo perfecto. No había sistema en esa época. No había computadores. Y Pablo estaba escribiendo que hay un vínculo, que si usted se para en ese vínculo, que es un vínculo que no tiene virus, que es un vínculo perfecto, lo va a llevar a comportarse como escogido de Dios, como amado, a tener las facultades de revestirse con afecto entrañable, de vestirse con bondad, de vestirse con humildad, revestirse con amabilidad y revestirse con paciencia. Por esa razón, me reafirmo en lo que les compartí al principio. La fe no es un sentimiento, es el fundamento de la certeza de nuestra esperanza. Y es por eso que su fe, iglesia, y la mía, y la vida que ahora vivimos, demuestran nuestro amor hacia el carácter de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿cuál es el carácter de Dios? Y ojalá usted tuviera muy presente esto, que la fe es nuestra capacidad de valorar el carácter de Dios. ¿Sabe usted cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es que Él es y que todo lo puede. Por lo tanto, mi fe debe estar sobre el primer principio o sobre la primera base, y es creer que Dios es y que Dios todo lo puede. Así que esta es la primera observación de fe. La fe proporciona una base permanente para nuestra esperanza. Sobre la base de nuestra fe, que es la capacidad de valorar el carácter de Dios, nos vamos a parar en esta mañana. No sé usted, pero yo lo voy a hacer. Y es adorar a Dios y decirle que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y que en ese ayer y que en este hoy y que en ese mañana, todo el tiempo Él, todo lo puede. Para Él nada es imposible. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Usted está dispuesto a dedicar unos minutos al Dios Todopoderoso para mostrar su capacidad y valorar el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Bien fuerte. Creer que Dios es
No que era o que va a ser, sino que es. Y el otro, que Él todo lo puede. Si usted cree que Dios es, le va a quedar muy fácil creer que es imposible, que usted está viviendo en esta mañana, Él lo puede hacer posible. Sin creer que Dios es, ahí sí es imposible creer que Él pueda hacer un imposible. Pero si usted cree que Dios es, Él puede volver posible lo imposible. ¿Alguien quiere decirle al Señor que Él es? Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.